Ya los demás, los que siguen, fuera. La regla es, se quedan los que quieren tomar atención y los que no pueden retirarse. Los que van a jugar jueguito también, pueden ir a jugar afuera. ¿Ok? Bueno, la anterior semana vimos cómo enfocar un síndrome febril, una fiebre que no tiene foco y soltar nuestro abanico de posibilidades. Y para el abanico de posibilidades tenemos que ver nuestro entorno epidemiológico. ¿Dónde vivo? ¿Qué enfermedad es más frecuente en nuestro medio? Yo puedo decir que actualmente tenemos 3 enfermedades que son muy frecuentes. Uno es el dengue, otro es el COVID y otro es la influenza. Si ustedes revisan los reportes del Ministerio de Salud, que están retrasados con 3 o 6 meses, todavía esas enfermedades hasta el 2024, octubre, siguen siendo las más prevalentes. Ahora, de que no compliquen los pacientes y no salgan en la prensa es otra cosa. Pero sigue habiendo COVID, sigue habiendo influenza y siguen habiendo casos de dengue. Ahora, en estos días estamos con un brote de influenza. No sale en la tele. ¿Por qué no sale? Porque no hay muertos. Y eso es gracias a la vacuna. La vacuna no te protege de no enfermar de influenza. Te vas a enfermar igual. Lo que hace la vacuna es evitar complicaciones de la influenza. Que hagas distrés respiratorio por influenza. Que es lo que yo tengo un paciente ahorita en la parte privada, un paciente con pulmón blanco. ¿Se vacunó con influenza? Sí, hace 5 años. ¿Y la vacuna para influenza es cada año? Y si no te vacunas, pues vas a tener influenza y si tienes factores de riesgo vas a complicar. Si el paciente no es de la ciudad, capaz no es COVID, capaz no es dengue, capaz no es Zika, capaz no es chikungunya, pero capaz viene de San Julián, de San Ramón, de San Antonio de Lomerío, que ya el agricultor trabaja con animales roedores en la agricultura. Y esos animales provocan 2 enfermedades frecuentes: hantavirus y leptospirosis. Entonces también estamos frente a un problema de orden epidemiológico regional, de dónde es el paciente. Y si no es dengue, ni chikungunya, ni Zika, ni es influenza, ni es COVID, ni es hantavirus, ni es leptospirosis, pues tendremos que estudiar las hepatitis, porque cursan con lo mismo. Dengue cursa con falla hepática, COVID cursa con falla hepática, leptospirosis hace complicación con falla hepática, hantavirus hace complicación con falla hepática. Diferentes estadios de agresividad, pero todos hacen falla hepática. Entonces las pruebas de hepatitis A, B, C tienen que estar en tu gabinete de laboratorio. Pruebas serológicas. Yo no confío en las pruebas rápidas. Sí son baratas, ¿no? Cuestan alrededor de 60 pesos, 50 bolivianos. Pero mejor pedir una serología, una ELISA para hepatitis A, B, C y la que está creciendo cada día, que es mortal, VIH, ¿no? Hay que pedir. Pero ahora vamos a ver la infección asociada a falla orgánica. Los que han ido a práctica esta semana y la anterior se han debido dar cuenta de algo. Todo paciente con infección hace falla de órgano. Todo paciente con infección o tiene falla pulmonar o tiene falla renal. No estoy hablando de una cistitis, no estoy hablando de impético, eso lo van a ver en dermato. No estoy hablando de porunculosis, ni de una diarrea por Campylobacter o ni una diarrea por rotavirus. Estoy hablando de infecciones como tal. Porque a la consulta médica te van a venir infecciones diarreicas que vas a poder solucionar con un suero de rehidratación oral. No necesitas dar antibiótico porque es viral, no va a hacer nada el antibiótico. Vas a ver hartos resfríos que tampoco necesitas dar antibiótico. La
resfríos son virales, el 90%, pero cuando te enfrentas frente a un paciente que está con infección, pongámosle un pie diabético, pongámosle una neumonía, tú tienes que establecer un estadio del paciente, en qué estado está. Si es una consolidación pulmonar, como vimos en la anterior clase, con sofoco, y que solo la falla es pulmonar, o tiene otro órgano involucrado. Porque tu paciente que va a venir a consultar, la mayoría van a ser mayores de 50 años, de 55 años, porque ya ellos empiezan a enfermar. Y una gran parte de nuestra sociedad tiene diabetes, tiene hipertensión arterial. Son pacientes inmunodeprimidos. Entonces, cuando un paciente hace neumonía, ya viene con el riñón deteriorado. Al grupo que vimos el paciente con insuficiencia renal y que tenía insuficiencia diabetes 15 años, le pregunté cómo hace el azúcar para dañar el riñón. ¿Alguien averiguó? Ahí. Que averiguo. ¿Ustedes han visto el agua con azúcar pegado en la mesa? ¿Cómo es? Pegajosa. Ahora imagínense 365 días del año que ese pegajoso esté pasando por el riñón. ¿Ustedes creen que el riñón va a aguantar? No. Ese es un mecanismo de destrucción del riñón. Sangre espesa, viscosa, pegajosa, que circula todo el tiempo y el riñón está obligado a filtrar. En términos sencillos, ¿cuál creen que es la solución para que esa sangre viscosa, pegajosa, no pase de esa forma al riñón? ¿Cuál sería su solución? ¿Alguien levante la mano? ¿Será que si le das insulina va a dejar de ser viscosa? Si le das metformina, ¿va a dejar de ser viscosa? Puede ser realísimo. No, porque no sabemos si el paciente está en insuficiencia renal con criterios mediales. La solución es agua. Al diabético, dale agua. No refresco, agua. No coca cero. No, yo tomo coca cero. No coca cero. Dale agua. La solución es agua. Los diabéticos que ya van un tiempito con diabetes descompensada, no controlada, sufren un debut de complicación. La diabetes se llama complicaciones agudas y complicaciones crónicas. Dentro de las agudas hay una que es la más frecuente. Ese debut de diabético, cuando se entera que ya va a empezar a fallar todo, se llama cetoacidosis diabética. Es muy frecuente y les va a llegar a los pacientes así. ¿Cuál es la característica de este paciente? Es que llega completamente deshidratado. Completamente deshidratado, porque el paciente orina de día, de noche. Eso de nicturia, sáquenselo de la cabeza. Eso es poliuria, en las noches sale a orinar el paciente. Lo de salud pública, ¿no? En la noche el paciente sale a orinar 4 o 5 veces, es diabetes. No, en el día también orina. Y se va deshidratando, y el paciente en vez de tomar agua, toma chicha. Sigue tomando chicha. Y eso empeora el cuadro. Queda tan depletado de volumen intravascular que empieza a hacer acidosis metabólica por deshidratación. Y la acidosis, se han llevado en fisiología y en bioquímica, la acidosis hay 2 formas de corregirla. Una es mediante la eliminación de hidrogeniones por el riñón y otro es por la respiración. Entonces, los pacientes empiezan a regular para liberar la acidosis y empiezan a tener una respiración que se llama respiración acidótica. Así llega.
¿Qué pasó? Estoy mal. Le mide la glicemia 550. Ya tenemos diagnóstico. Ya hace una gasometría, pH de 7,0. 6,9 de pH. ¿Cuál es la solución? Hidratación. Agua. Acuérdense de mí. Le van a poner una vía acá. Le van a poner otra vía acá. La solución más, que es más igual a nuestra sangre, es el Ringer lactato. Van a poner 1000 acá y le van a vaciar todo. Le van a salvar la vida. Y lo otro, que si es cardíaco, tiene insuficiencia cardíaca o es renal que no orina, no le pongan, ¿no? Vamos a ir con calma. Si no van a causar el cuerpo. Entonces, la infección viene acompañada de una falla orgánica y eso estableció el consenso 2016 de sepsis 3 en Estados Unidos, una reunión de 54 expertos en infecciones, y sacaron en 2021 la última guía sobreviviendo a la sepsis, Sepsis Campaign. Esa guía sobreviviendo a la sepsis dice que debes manejar la sepsis en 1 hora. Y si no haces eso, de manejar la sepsis en 1 hora, la mortalidad aumenta 6% por hora que no haces. ¿Qué quiere decir eso? Volvamos al paciente con pie diabético. Te llega el paciente diabético con su pie todo necrótico, pero también con pus. Y tú lo tienes en sala de emergencia. Y el paciente está respirando mal, está con fiebre, leucocitosis de 46.000 glóbulos blancos, y tú tienes un paquete de medidas para hacer en esa hora. Si no lo haces en esa hora y dices, se lo voy a dejar para el turno de la noche, la mortalidad va a aumentar en 6% por hora que no haces nada. Entonces, ahorita vamos a hablar qué es lo que van a hacer cada hora, en esa hora. Pero es muy importante lo que les estoy diciendo. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque el paciente va a llegar a sus manos y ustedes van a salir de acá a trabajar en emergencias, como yo salí. Mi primer turno, 40 bolivianos bien ganados. En la clínica Ucebol trabajé mi primer turno. Un cólico biliar. 40 para la clínica, 40 para la clínica. Les va a llegar pacientes sépticos, con infecciones graves, con infecciones moderadas a graves. Y en los consultorios te van a llegar infecciones relativamente sencillas que vas a poder manejar. Pero las que son de impacto son las moderadas a graves y debes saber manejarlas. ¿Okay? El término sepsis viene de origen griego que significa descomposición o putrefacción. Cuando les pregunten en el examen, defina sepsis, no van a poner es putrefacción. ¿No? Tiene su propio concepto. Hipócrates lo introdujo en la medicina junto con las materias de aire, agua, fuego y tierra. Homero también utilizó el término en el libro de Ilíada, los que leyeron el libro. Tiempo después Galeno lo consideró un evento loable y necesario para la cicatrización de las heridas, y el término sepsis recién comenzó a utilizarse en el siglo XIX. Antes, los estudiosos de la medicina creían que la sepsis era algo que sí o sí debía pasar en los pacientes. Decían que si el paciente está en sepsis, entonces va a mejorar. Si tiene fiebre, si tiene leucocitosis, si tiene taquicardia, si respira mal con taquipnea y tiene un foco infeccioso, decían que bueno, el cuerpo está peleando y después de esto el paciente va a mejorar. Por eso lo consideramos un evento loable y necesario también para que las heridas cicatricen. Pero cuando se dieron cuenta que de 10 personas con heridas, con infecciones, después de la Segunda Guerra Mundial también, de esas 10 personas, 5 morían y 5 se sanaban, ya empezaron a pensar que tal vez no es tan así. Tal vez no es tan necesario que pase todo esto. Y tal vez podemos evitar que pase, ¿no? Por eso cuando nosotros decimos que sepsis podría ser una enfermedad, no es una enfermedad. No es considerada una enfermedad. Pero si ustedes van a las historias clínicas
como ya van a ir a semio o van a ir a otra materia, empiezan a revisar las historias. Todo es sepsis en las historias. Sepsis de foco pulmonar, sepsis de foco pulmonar, sepsis de foco partes blancas, sepsis de foco abdominal, sepsis de origen neurológico. Todo es sepsis. Pero en realidad nadie sabe definir exactamente sepsis. Nadie puede decir un concepto claro de lo que es sepsis. O si ese paciente cumple criterios de sepsis, ¿no? Entonces esto es más que historia, que lo introdujeron en 1834 en el diccionario francés con el significado de putrefacción y en el diccionario inglés en 1858. Y la confirmación de la teoría por Pasteur, imagínense, ustedes seguramente recuerdan a Pasteur y otros científicos, que se redimió como una infección sistémica que a menudo se describía como un envenenamiento de la sangre. Hasta que en 1991 apareció este caballero, Robert Bohm, 1991. Él fue el que introdujo el término SIRS, que hablamos en la anterior clase, que significa síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Gracias a él, pudimos reconocer pacientes que están cursando con sepsis, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Bueno, esto es un poco de estadística. La mortalidad de sepsis llega al 30 al 50% de los pacientes. 1 de cada 2 o 3 muertes en la UCI están relacionadas a sepsis. O sea, de 3 pacientes que mueren, 1 sí o sí es por sepsis. Puede llegar a ser 2. Y lo peor es que tiene un costo muy alto para los hospitales. Tiene un costo muy alto para la sociedad. En realidad, todo este tema de los hospitales, ustedes lo ven. Ustedes ven la parte superficial del problema. Ven la parte que dicen, la alcaldía no da para los recursos económicos, no da para los médicos, no da para los medicamentos. Que no saben cuánto cuesta mantener a un paciente en el hospital. Y lo peor es que si tú no hiciste nada en la emergencia por ese paciente, su estadía, que debió ser tanto, se va a quedar más. Y en general todo ese costo de estadía representa un costo para el hospital, para el gobierno, para la alcaldía, para la gobernación. Pero si tú hubieras hecho algo en la emergencia, tal vez este paciente se hubiera quedado solamente hasta acá. No hubiera sido necesario que se quede más allá. Y esto quiere decir que cuando vos, si sos alcalde, algún tal vez alcalde del futuro, o presidente, si tú quieres tener efectividad en cómo manejar un hospital, tienes que poner a alguien que sepa. Los hospitales están en manos de gente que no ha estudiado para ser director de hospital, no ha estudiado para ser administrador de hospital. ¿Y quiere estudiar? Y el que quiere tener ese cargo, tiene que cumplir requisitos que sepan de esto que estamos hablando ahorita. Si yo fuera director de un hospital, que no voy a hacer porque me gusta más pelearme con los pacientes, me iría a pelear en la emergencia para que la emergencia sea efectiva y puedo yo tal vez ahí de verdad hacer medicina en la emergencia. Y en los primeros niveles agarro a todos esos que han ido a Cuba, ¿no? Y que dicen, nosotros somos la salud pública del mundo. Y lo vamos a trabajar de verdad ese trabajo. De verdad te vamos a hacer visitar casa por casa de pacientes. Yo tuve un amigo de Suecia, que sus papás salieron de acá exiliados en la época de Banzer, de la dictadura. Él llegó acá, hizo una maestría con 2 hermanos, uno murió en la pandemia y el otro está vivo, pero con los 2 fui amigos, y él me decía, ¿sabes qué, Iván? En Suecia me llamaban, me decían, Emil se llama, señor Emil, usted tiene que entrar a la consulta el día lunes a las 8 de la mañana, por favor, tiene que ir. Si no iba, su impuesto subía, y el que no paga impuestos en Suecia va a la cárcel. Entonces él, como padre nuestro, tenía que ir a su consulta los lunes. Y ahí le hacían un examen físico, le decían que tiene que bajar el peso, tiene que hacer. Y la salud pública ahí de verdad es de verdad.
no es de cuento. Oh, patriotismo, SAPSI, dicen, ¿no? Entonces, no existe, es de verdad, de verdad. Entonces, lo que uno tiene que hacer es capacitarse en cómo enfrentar un problema de salud pública, ¿no? Entonces, como les dije, salió este consenso de sepsis 3, que lo van a escuchar mucho en su vida médica. Muchos lo escuchan, pero no saben de qué se trata. Y la campaña Sobreviviendo a la sepsis, con su cuarta edición de guías. Definiciones. SIRS, síndrome séptico, sepsis, sepsis grave, shock séptico. Síndrome de disfunción multiorgánica. Son palabras muy frecuentes en el hospital de segundo y tercer nivel. ¿Y qué es SIRS? SIRS se manifiesta por dos o más de los siguientes. Temperatura mayor a 38. Esto siempre lo utilizamos. Frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto. Frecuencia respiratoria mayor a 20. O una presión parcial de dióxido de carbono menor a 32. Leucocitos mayor a 12.000 o menor a 4.000, o células inmaduras mayor al 10%. En este año, en 1991, el diagnóstico de sepsis era presencia de esto de acá, o sea, dos o más evidencia o sospecha de infección. Eso era sepsis. Si tiene SIRS y tiene un foco infeccioso, es sepsis. 1991. Hasta ahí todo bien. Pero sepsis grave es sepsis asociada a hipoperfusión, hipotensión o disfunción de órganos. ¿Qué es hipoperfusión? Disminución del flujo sanguíneo, disminución del volumen sanguíneo del flujo. Disminución del flujo sanguíneo. ¿Qué es hipoperfusión? ¿Cómo se llama? Disminución de la reperfusión celular que está ligado sí o sí a la presión arterial baja. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo volumen intravascular bajo, tengo hemoglobina baja y tengo oxígeno bajo, mi célula no va a perfundir de oxígeno y de glucosa. Y la célula vive de oxígeno y de glucosa. ¿Cuál es la característica de la hipoperfusión? Disminución en la función del órgano. Si yo les digo, el riñón se hipoperfunde, ¿cuál es el principal síntoma del riñón? Oliguria. Si yo les digo, hay hipoperfusión cerebral, ¿cuál será el principal síntoma? Mareo, síncope, somnolencia, letargia, estupor. ¿Alguna vez han agarrado una sábana, algo, y se han apretado aquí un poquito del cuello? No les estoy diciendo que lo hagan, pero alguien que le guste experimentar, pero que esté emocionalmente bien, inténtelo. De a poquito vaya cerrando, y va a ver cómo el cerebro automáticamente usted en menos de un minuto, en 30 segundos, si usted se va a marear, si continúa se va a caer, y obviamente como va a soltar ya va a volver a decir. No dura más de 50 segundos. ¿Eso qué demuestra? Lo que los libros dicen. El cerebro no puede vivir sin oxígeno y sin glucosa. No puede. Necesita de esos dos elementos sí o sí.
Y apenas le cierran un poquito el paciente. Eso es importante. Yo cuando era niño jugaba con eso, o sea, no sé. Entonces la hipotensión está caracterizada por una presión arterial o tensión arterial sistólica menor a 90, una TAM menor a 70, una tensión arterial media, o un descenso mayor a 40 milímetros de mercurio, o de la TAM normal. Ahora, si yo soy hipertenso y mi presión es 140-90, obviamente, si yo estoy 100, 60 no van a decir, está normal, ¿no? Porque mi presión es alta. Yo con 160 ya estoy choqueado. Y en pacientes con hipertensión tienen que tomar en cuenta ese pequeño gran dato. Yo le puedo decir que 160 normal a ella, pero a mí 160 ni idea. A ver, no va. ¿No? Solo tienen que ver esa diferencia entre pacientes hipertensos y pacientes que son normotensos. Hipoperfusión, acidosis láctica. Para esto hay un laboratorio que se llama lactato, oliguria, y lo que hablamos, alteración aguda del estado mental y fracaso orgánico. El ácido láctico normalmente en hígado se convierte en piruvato con ayuda del oxígeno y del metabolismo aeróbico. Pero ante la no presencia de oxígeno, eso ya no se convierte en piruvato, se convierte en ácido láctico. Y eso se acumula en la sangre y nosotros tomamos una muestra de lactato y el lactato que normalmente tiene que estar en 1.5 no sale de 2.5, no sale de 3, de 4, de 5, pero si le llega de 7, de 5, de 6, de 7, de 8, el paciente realmente está bien mal. Y cuando ustedes tengan un lactato así tan elevado, ustedes tienen que agarrar su mano así. Vamos a hacer la prueba de fuego de eso. Y agarran la panza del paciente y le tocan. Y si queda marcado su mano, el paciente se va a morir. ¿Qué? Porque está hipoperfundido, hipotenso, está choqueado y seguramente ya está en fracaso orgánico. Esta maniobra que dice que no se desmarque, queda la palma ahí en la mano, en la piel, ¿cómo se llama? Aquí hay estudiantes de cuarto año, así que ya saben. No creo que no sea. Todos somos de tercero. Cuando yo llevaba el reto tenía compañeros de quinto. Eran viejísimos. El ministro de Salud actualmente es viceministro de esto de los desastres, ¿no? Era mi compañero. Y él estaba en quinto, llevando infectos, porque no aprobaban. Y llegó a ser mi compañero. Cuando fue el examen, él se sentó atrás mío y me dijo, ¡qué maldito! Era mejor, me va a ayudar. Solo me falta esta materia para pasar. Ya le decía, y así aparecía su cabeza aquí. ¿Cómo se llama? Y pues, Véndalo, ¿qué me bueno, va? después fue ministro de Salud. Yo era médico general trabajando en el campo. Nos vamos a cobrar favores. No me contestó. Nunca debía ser que cosa. Pero ya. Sí. Justamente ahora tú me preguntaras, me dieron a conocer un caso de una señora que efectivamente ya y estaba también bien hipertensa, pero estaba con la presión baja. Ahorita que está su esposa, hoy día en la mañana le vinieron y estaba normal, lo que ellos consideran normal entre el 120 y 90. Y en el momento en que le avisaron a la persona que la señora mayor de 85 años, que estaba viendo, decía que estaba viendo como si tuviera dos aros, como negro, como si estuviera corriendo, y se sentía un poco mareada también. Entonces le tomaron la presión y le volvieron a medir su azúcar, y su azúcar estaba en
208 y su presión estaba en 116/52, tomando en cuenta que él es hipertensa. Entonces, si él en la mañana se encontraba bien, porque todos los días por la mañana le toman el azúcar y la presión, y por la tarde tuvo este acontecimiento, justamente subiendo igual el médico le llamaron y le dijeron que le coloquen un suero de atrás de hidratación. Pero en este caso, ¿por qué se puede producir este acontecimiento? Ella está en hipoperfusión. Es que no se está dando cuenta. Está hipotensa. La glucosa puede variar. Esa glucosa puede ser de 300 o puede ser de 200. En hipoperfusión hay un proceso hipercatabólico que está ocurriendo en el hígado. La glucosa va a empezar a soltarse. Tiene que controlar ya con insulina. Si está internada, no tiene que internarse. Eso se llama hiperperfusión. Ahora, hay que buscar la causa. Hay que ver qué está pasando. Algo está pasando. Y eso merece un examen físico. Porque el foco infeccioso no te va a decir, aquí estoy. ¿No? Pero si nosotros somos médicos y tenemos que ver lo más frecuente, ¿qué edad tienes? 85, mujer, diabética, ¿no? Hipertensa. ¿Qué es lo primero que voy a pensar? Ya, pero hablemos de infección. ¿Qué es lo primero que voy a pensar? Una herida que no se ve. Una herida que no. Por una herida podemos ver, podemos decir, sí, esa es la herida. Pero si no muestra otro, eso. En una mujer, lo primero que deben revisar es una infección urinaria. Siempre vamos a revisar al hombre infección urinaria. Las infecciones urinarias en mujeres son muy frecuentes. Peor en personas de tercera edad, peor en embarazadas y en niños. Muy frecuente. Ya en jóvenes no tanto, pero igual hay. Entonces, lo primero que yo haría es hacer un examen de orina, y si ese examen de orina me sale infeccioso, hacer un cultivo y pedir una ecografía renal, ¿no? Que todo esté en orden, los riñones, la vía urinaria, la vejiga, y ver que el examen de orina esté bien y ver que el cultivo esté bien. Si todo está bien, pues seguir indagando. Y ahí saco mi abanico de posibilidades, porque no tengo un foco. Pero siempre, como dicen, siempre de los siempre, lo más frecuente. Si pongámosle varón, y que tenga 50 años y que tenga VIH, hace 10 años, y está con tos, hace 3 semanas. Neumonía. Lo primero que le voy a pedir es beca, porque van de la mano. Entonces ustedes siempre enfóquense en lo más frecuente y no pierdan el tiempo en pedirle AST, el DNA, le voy a pedir un GeneXpert, le voy a pedir un cultivo, biología molecular y una tomografía con contrastes de cabeza, tórax y abdomen. Perdido. Tienen que ver, ni que fueran casos difíciles como el del Dr. House, ¿no? Para hacer todo. Son casos sencillos, hay que ver lo más frecuente. A veces lo más frecuente es lo único que es. Pero si no encuentras algo, abrir las posibilidades y una reanamnesis, que sería lo ideal. Hipotensión inducida por la sepsis a pesar de la resucitación con fluidos, alteraciones de perfusión que pueden incluir acidosis láctica, oliguria, alteración aguda del estado mental. Aquí podemos decir que el shock séptico es una sepsis grave que cursa con disfunción del sistema cardiocirculatorio. Este sistema cardiocirculatorio, quiero decir, es que se traduce en hipotensión refractaria. ¿Qué quiere decir hipotensión refractaria? Si mi paciente llega al hospital, digamos, ¿cómo es tu nombre? Esther está en su primera o segunda semana de turno en la emergencia de la clínica Mauro. Entonces, ¿qué vendrá ahora? ¿Qué llegará? Y llega una ambulancia. Esta paciente no responde. Le hablamos, no responde.
Y lo primero que hace ella es lo que siempre le han enseñado en internado. Medir la presión. Mide la presión y marca 80-40. Una presión arterial media de 55. Eso se llama hipotensión. ¿Cuál va a ser la primera conducta que va a hacer la doctora sin saber, sin que nadie le diga? Hágale una carguita de 300. Le hace una carga de 300. La enfermera le hace una carga de 300. En media hora vuelve a medir. Y sigue igual. Hágale otros 300. Le hace otros 300. Y le vuelve a medir. Y sigue igual. Eso se llama shock. Y es caracterizado por una disfunción del sistema cardiocirculatorio, caracterizado por hipotensión refractaria. Ahí ustedes tienen que decir, este paciente de verdad está mal, debo hacer otra vez. ¿Qué vamos a hacerlo después? Y la disfunción orgánica tiene que ver con una alteración progresiva de la disfunción de órganos del paciente, enfermedad renal grave, incapaz de mantener su homeostasis sin ayudas. O sea que empieza a fallar. En mi experiencia y en los libros dicen que los órganos más dañados, que más frecuentemente se dañan, son el riñón y el pulmón. Si alguien quiere decirme por qué se daña el riñón y por qué se daña el pulmón, lo escucho. Ahí atrás no participa. La regla se cumple, ¿no? Los que atrás entienden son los que no quieren ser. Porque vienen a ver que ahí ya no quieren. ¿Por qué se dañaría el riñón y por qué se dañaría el pulmón? Vamos. El riñón generalmente recibe una cantidad de ácido por 22% del flujo cardíaco y nivel disminuye la presión del riñón. Ya. Muy bien. Hipoperfusión renal con disminución de flujo. Y ustedes saben que la nefrona, el aparato juxtaglomerular, funciona por presión. Si no hay presión, no funciona. Y si no funciona, se bloquea. Y si no logra eliminar urea y creatinina, se va a acumular. Y si se acumula la crea, no pasa en naranja. Pero si se acumula la urea, encefalopatía que causa trastorno neurológico con estupor, coma y fragilidad capilar que puede llevar a hemorragia, ¿no? Bien, vamos a la pulmonar. ¿Qué pasa con los pulmones? Disminuye el oxígeno, lo primero para detectar el centro respiratorio y va a provocar una reventilación penetrante de plasma. Lo que hace, pero no. ¿Hay una utilidad? ¿Por qué falla el pulmón? ¿Por qué? Bueno, ya saben por qué falla el riñón. El pulmón falla porque la sepsis es una infección, y una infección, lo van a ver en mi fisiopatología, es un estado de inflamación, de respuesta inflamatoria que hace que nuestras células, leucocitos, monocitos, basófilos, secreten citocinas inflamatorias. Estas citocinas inflamatorias, como la interleucina 1, 6, 18 y el factor de necrosis tumoral, alfa, provocan vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. Toda la red vascular a nivel pulmonar, capilar, se va a permeabilizar y va a haber una fuga de plasma y se va a ir todos los líquidos a los terceros espacios del cuerpo. ¿Cuáles son los terceros espacios del cuerpo? Pleural, pericárdico, peritoneal. Morrison, fondo del saco de Douglas, correderas paritocólicas derecha-izquierda. Por eso cuando tú egreses, espero que realmente cuando tú egreses puedas salir manejando el ecógrafo, porque el ecógrafo ahorita va a ser el boom de todo. Cuando te llega un paciente, lo primero que tienes que hacer es sacar el ecógrafo, pleura, derrame pleural, pericardio, derrame pericardio. Me voy, Morrison, espejo líquido,
Palito colito. Sí tiene. ¿Puedo le saco? Saco líquido. Algo está pasando en este paciente y está mal realmente. Está hiperinflamado. ¿No? ¿Qué vas a saber el diagnóstico con eso? Pero tienes que ver. Ahora, normalmente la pleura es la cavidad más grande donde se llena de agua. Y ese derrame pleural que va creciendo de a poco provoca insuficiencia respiratoria. Entonces, si tu paciente llega con falla respiratoria y necesita oxígeno y le pones cánula, hacer una ecografía para ver si tiene líquido ahí. Ya nomás, la emergencia es el eco fast de ingreso a emergencia. Se hace una ecografía para ver pulmón, para ver pericardio, para ver Morrison, palito cólico derecho-izquierdo, para ver fondo de saco, ¿no? Para interasas también se puede ver si hay líquido, ¿no? Bien. Bueno, en 2001 hubo una nueva reunión en una conferencia internacional. Las definiciones son sólidas, dijeron, pero demasiado amplias, poco específicas. No valen para precisar el estadio de respuesta del huésped o del pronóstico. Los signos y síntomas de sepsis son más variados que los criterios establecidos en 1991. Se propone ampliar el listado de signos y síntomas del diagnóstico de sepsis y un nuevo sistema de valoración PIRO, predisposición, infección, respuesta y difusión de órganos. Esto pasó en 2001. Yo pienso, a mi criterio, que en 2001 se juntaron, pero se pasaron de la raya. Y este es el estudio, que quiera revisarlo en el PubMed, en internet, definiciones de sepsis 2001. Casi nadie le toma en cuenta. ¿Por qué? Por este pequeño gran detalle. En el Harrison está todo. Debido a las limitaciones de SIRS discutidas anteriormente, incluimos una lista de posibles signos de inflamación sistémica y reporte de infección. Todo esto había que ver. Teníamos que ver parámetros generales: fiebre, hipotermia, frecuencia cardíaca, taquipnea, alteración del estado mental, edema, hiperglicemia, parámetros inflamatorios, leucocitos, leucopenia, recuento de glóbulos blancos normal, proteína C reactiva, procalcitonina, parámetros de modelo de hipotensión, saturación venosa mixta, índice cardíaco, parámetros de difusión orgánica